¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos comenzando con el análisis. Exactamente la hora 16:10. Estamos con el señor Marco Giorgetti. Una jornada muy intensa hasta acá. Breve síntesis. Había primero una reunión de la Comisión de Transportes que se suspendió. Sí. Después tampoco se pudo sesionar para lo que iba a ser la sesión donde se iban a consagrar las nuevas autoridades, porque no prestó quórum la oposición. Sí. Y después había un trabajo más minucioso, más detallado del oficialismo, convenciendo a la gente del Interbloque Federal, básicamente al Topo Rodríguez y a otros diputados, para conformar quórum y tratar básicamente el tema de la creación de 8 universidades, nuevas universidades. Bueno, esto estaba aconteciendo tipo 2 de la tarde, parecía que se normalizaba la cuestión, pero claro, no había habido labor parlamentaria. Comenzó la sesión con la palabra de la diputada Osuna y ahí comenzaron los reclamos, los cuestionamientos de una parte importante de Juntos por el Cambio, reclamando otro tipo de cuestiones, reclamando, por ejemplo, poder plantear cuestiones de privilegio. Se enrareció el clima y se retiró parte de los integrantes de bloques más chicos que habían facilitado el quórum. Pero el que estaba minuto a minuto viendo lo que pasaba era Marco Giorgetti. Yo venía para acá y lo seguía a través del streaming y no terminaba de entender por qué se iba la gente del Interbloque Federal, que había sido clave para el oficialismo para dar quórum y poder sesionar, cómo era lo que pretendían, señor Giorgetti. Recapitulemos porque hiciste un resumen muy preciso de todo lo que fue ocurriendo. La primera sesión del día, la sesión preparatoria para tener las nuevas autoridades, no tuvo quórum porque el Interbloque Federal, entre otros, no facilitó ese quórum. Y básicamente tampoco Juntos por el Cambio. Tampoco la izquierda. Incómodos, básicamente hay que recordarlo, o como respuesta a una decisión de la presidencia de la Cámara que fue suspender provisoriamente la designación de los 4 diputados y diputadas que van a representar a la Cámara en el Consejo de la Magistratura. Exactamente. Posterior a eso, la segunda sesión del día, que tenía los distintos proyectos para crear universidades, sí terminó teniendo quórum por el Interbloque Federal. Varios de los diputados de ese Interbloque se sentaron, facilitando el quórum también la izquierda. Y la sesión comenzó. Y ahí, perdóname, Marcos, para la gente, una vez que hay quórum, bueno, hasta que ardan las velas, no se termina, no se corta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Giorgetti? A ver. Que una vez conseguido el quórum, ingresó a Juntos por el Cambio a cuestionar la validez de esa sesión. ¿Por el tema del horario, por ejemplo? Por el tema de los horarios, de la convocatoria, de las prórrogas. Recordemos, tenía que haber empezado 1:30, terminó empezando 2:30. Era un argumento de Ritondo alrededor de las 2 de la tarde. Y además empezaron a pedir la palabra para diversas cuestiones de privilegio, palabra que no fue otorgada desde la presidencia. Eso siguió incrementando con una respuesta reglamentaria que me parece que era correcta, de Cecilia Moró, diciendo que ¿cuál es la explicación? Cuando hay una sesión que no obedece a este desorden que hubo, siempre hay labor parlamentaria. Hoy no hubo labor parlamentaria. Cuando hay labor parlamentaria se reúnen referentes de todos los bloques y acuerdan, primero homenajes, después cuestiones de privilegio y después comienza el tratamiento de los temas. Es lo que generalmente pasa. Puede ser que los homenajes vayan a posteriori. Acá, como no había habido esa reunión de labor parlamentaria, no se había concretado, lo que reclamaba Juntos por el Cambio eran cuestiones de privilegio, básicamente, y había empezado por otro lado la diputada Osuna defendiendo el proyecto de la creación de las universidades. Ese fue como el germen. Sí. Dale. En ese momento, primero el Interbloque Federal nunca, por lo menos para los que estuvimos siguiendo la sesión y siguiendo minuto a minuto de si había quórum o no, nunca terminaba de confirmar certeramente si iban a estar o no presentes. Querían ver si algún bloque de Juntos por el Cambio, puntualmente Evolución Radical, que tenía intereses, que impulsaba 2 universidades. Que impulsaba 2 de los proyectos, iba a estar dando el quórum, y no terminaba de confirmar. Aparecieron. Se sentaron, pero... No todos, pero se sentaron. Estuvo el quórum. El primer bloque de Juntos por el Cambio que se sentó fue Evolución Radical. ¿Ah, sí? Sí, se vio desde los palcos. Una vez conseguido el quórum y generado ese clima caliente de gritos entre banca y banca, se generó en un momento una situación bastante inédita o poco vista de
especie de gritos de cancha entre bancada y bancada, cara a cara, en el frente del estrado de la presidencia de Cecilia Moró. Te digo una cosa, vos lo mirabas del recinto, yo lo estaba siguiendo vía streaming. De los palcos de prensa. Y te digo una cosa, mirá, no, por supuesto que no he visto todos los discursos en su vida de la diputada Osuna, porque fui intendenta, fui senadora. No soy un especialista en Osuna, pero sí la he visto varias veces y la veía como muy plantada, sabiendo que era un clima muy complicado. Muy complicado, muy complicado. Aplaudían, gritaban como para que el ruido no dejara escuchar el discurso, porque impugnaban que no se estuvieran haciendo cuestiones de privilegio previo al comienzo del debate de los proyectos, en este caso de la creación de universidades. Y ese clima hostil entre las dos bancadas mayoritarias generó, o por lo menos en ese momento, se levantaron los diputados del Interbloque Federal, y allí ya, si uno hacía la cuenta, si Juntos por el Cambio se levantaba o pedía algún tipo de moción que se vote, el quórum no iba a estar, y eso fue lo que terminó sucediendo. Se levantó la sesión por la moción de Juntos por el Cambio. Perfecto, bueno, y después habremos de ir trabajando sobre lo que viene. Hace un ratito estaba hablando el diputado Leopoldo Moró, que él dice que van a seguir con la agenda en este próximo mes, todo diciembre, donde recordamos que hay prórrogas ordinarias. Dijo que por ahora sigue la prórroga en torno a la designación de autoridades. Así que bueno, me parece que el tema de que esto está conformado con Cecilia Moró y con De Marchi y con Gioja más Cobos, me parece que por ahora sigue igual, salvo que acontezca en los próximos días algún tipo de renegociación, pero la suspensión por parte de Cecilia Moró de la nominación de los representantes de la Cámara para el Consejo de la Magistratura, me parece que es como un tema del cual por ahora no se ha salido. Se destraba con eso. Si te parece, para concluir el tema de los bloques federales, dieron una explicación formal, un argumento de por qué se levantaron. Ah, está. A ver, el Frente de Todos clave eso, y Juntos por el Cambio convirtieron al Congreso en un circo romano. No hay pan, solo circo. Una vergüenza. Esto lo tuiteó el diputado Enrique Esteves y fue adoptado como el argumento oficial del Interbloque para definir porque ellos habían dado una conferencia de prensa, estaban 7 u 8, donde explicaban que ellos querían avanzar en proyectos como el biodiesel, por ejemplo. Bueno, uno suponía que iban a dar quórum, dieron quórum y después, ante el clima que había, decidieron levantarse. Sí, exactamente. Esa es la explicación oficial y pública que han dado los diputados del Interbloque de por qué se han levantado en esta segunda sesión, en un día convulsionado aquí en la Cámara de Diputados, con 2 sesiones caídas por falta de quórum. Yo te digo una cosa, yo no me acuerdo esto, de una vez que hay quórum, que esto se levante porque un grupo de diputados que dieron el quórum después decidan modificar su decisión. Digo, debe haber casos, pero no me resulta lo primero que puedo recordar. Ella es Laura Serra. Serra, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Y por favor, ¿cómo sigue esto, Serra? A ver. Con la pregunta más fácil arrancaste. Bueno, cobra bien, Serra, es politóloga. Tiene todo exactamente. A ver, acá Serra, estamos. diga. Bueno, a ver, Serra, diga. No, ¿cómo va a seguir? Es imposible saberlo, ¿no? Indudablemente ha quedado un clima muy enraguecido en la Cámara de Diputados, que la verdad creo que va a ser muy difícil que de ahora en más funcione normalmente la Cámara. El oficialismo tenía previsto avanzar en 2 sesiones más, la de hoy y otra más, en principio. Difícilmente esto ocurra si no hay una solución política que ponga a las partes en un acercamiento para, bueno, justamente para tratar de negociar las iniciativas a tratar, pero sobre todo lo que va a pasar con esta resolución que dictó Cecilia Moró para frenar la designación de los 4 representantes de la Cámara de Diputados al Consejo de la Magistratura. Esto realmente, mira, Pato, yo hace muchos años que estoy acá, nunca vi una cosa de esta naturaleza en una sesión preparatoria, nunca pasó que no se pudieran reelegir las autoridades. Habitualmente las sesiones preparatorias son sesiones formales en las cuales cada bloque, los que digamos tienen la posibilidad de llevar autoridades al cuerpo, bueno, proponen sus candidatos y hay una suerte de pacto de caballeros en los cuales cada uno de los bloques se respeta las designaciones propuestas por las bancadas. Esto es lo que no ha ocurrido en el día de la fecha, porque bueno, Cecilia Moró ha decidido tomar una decisión
que no es solamente Cecilia Moró, hay que decirlo, es el Frente de Todos el que ha tomado una decisión, y Cecilia Moró es la que le puso la firma para, digamos, frenar la designación de estos 4 representantes ante el Consejo de la Magistratura. Ella, obviamente, se ata a lo que sucedió el lunes pasado con el fallo del juez Martín Cormick, ¿no? Se justifica con ese fallo. Lo cierto es que, bueno... que ella primero lo apela, además, ¿no? No, son dos cosas que dan en simultáneo. Claro. No es que primero apele, después no. Es todo en una misma resolución, con lo cual ahí es cuando Juntos por el Cambio dice que es contradictorio, porque apelás, pero al mismo tiempo dejás en suspenso las designaciones. La acusó de abuso de poder, de haber dictado una resolución que es ilegal, con lo cual son acusaciones muy duras, muy fuertes, que difícilmente puedan, olvidarse de manera rápida, ¿no? En este clima tan enrarecido, en la cual hemos visto convertida la Cámara de Diputados en una virtual cancha de fútbol, y creo que me quedo corta, porque realmente se ha convertido, yo creo que más que en una cancha de fútbol, en un circo romano, con acusaciones, con abucheos, con gritos, con faltas de respeto, la verdad, lamentable el espectáculo que dio hoy la Cámara de Diputados, y difícilmente se pueda remontar esto, Pato, en el corto plazo. Sumo algo que me parece que también suma a la dificultad, que es que los que buscan los bloques del medio para que extraen esta situación, para que desempaten, y a su vez esos bloques no tienen juego en ninguna de las autoridades que se ponen en juego. Claro. No tienen que designar al vicepresidente tercero como en otras épocas que las terceras fuerzas tenían lugar. Todos los vicepresidentes son de Juntos por el Cambio, Frente de Todos. Si ellos no se ponen de acuerdo, los bloques del medio van a mirar y van a decir, no nos metan a nosotros al resolver esto, que políticamente le tienen que encontrar una solución a ustedes. Bueno, muy bien, hay un montón de preguntas. Estamos con Marco Giorgetti, estamos con Laura Serra. Hay una placa explicando la cuestión de cómo queda el tema conformación de autoridades. Pero antes, vamos con Carlos Heller, titular de Presupuesto y Hacienda. A ver, ¿qué decía? Elección de autoridades. Al respecto, quiero aclarar el artículo 37 del reglamento que regula el funcionamiento de esta Cámara. Dice: el presidente y vicepresidentes nombrados con arreglo al artículo 2 durarán en sus funciones 1 año. Si vencido el término no hubieran sido reemplazados de acuerdo a lo establecido por el mismo artículo, continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que así se hiciere. Por lo tanto, en virtud de lo establecido en el artículo, corresponde que continúen sus funciones las actuales autoridades de la Cámara: presidenta, la diputada Cecilia Moró; vicepresidente primero, el diputado Omar de Marchi; vicepresidente segundo, el diputado José Luis Gioja; vicepresidente tercero, diputado Julio César Cleto Cobos. También continúan en sus cargos los secretarios y prosecretarios: el secretario parlamentario, doctor Eduardo Mario Cerniul; el secretario administrativo, Rodrigo Martín Rodríguez; el secretario de Coordinación Operativa, José Manuel Cano; la prosecretaria parlamentaria, licenciada Ana Laura Lozano; el prosecretario administrativo, licenciado Luis Samiducó; la prosecretaria de Coordinación Operativa, Carla Piccolomini; y el secretario general de la Presidencia, Juan Manuel Chepi. Dicho lo cual, se levanta la sesión y seguramente nos veremos en un rato en la sesión especial convocada para las 13 horas. Queda levantada la sesión. Muchísimas gracias. Era una sesión que se había frustrado porque no había quórum, porque no había prestado su conformidad de ninguna manera Juntos por el Cambio, que son 116, y tampoco se habían sentado ahí los integrantes de Interbloque Federal. Ahora, eso era la mañana, comenzaba la gestión de Germán Martínez y demás, tratando de sumar a el bloque del Topo Rodríguez, que finalmente a las 2:30 lo consiguieron. Pero ahora
Vamos con justamente el señor Marco Giorgetti, también estamos con Laura Serra, pero vamos a lo que dice el artículo 37 del reglamento cuando pasa esto, cuando iban a reelegir autoridades, pero no hubo quórum. Esto dice el reglamento. A ver, Giorgetti, Bueno, leemos este artículo. Si vos podés leer, Giorgetti, sí, te felicito. Llego. El artículo 37 del que prácticamente nos enteramos que había su existencia, porque, como bien decía Laura, no había antecedentes de ninguna situación que haya llegado a hacer prever que pudiéramos quedar en una sesión preparatoria sin autoridades designadas. No pasó, que esto recordemos desde el año 83 no ha sucedido. No pasó y ni siquiera lo tuvimos en los cálculos en alguna situación que pudiera llegar a pasar. Entonces nunca fuimos a ver qué pasaba. Duración de las autoridades de la Cámara. El presidente y vicepresidente, nombrados con arreglo según el artículo 2, durarán en sus funciones 1 año. Si vence el término y no hubieran sido reemplazados de acuerdo a lo establecido por el mismo artículo, continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que así se hiciere. No es el tema 10 de diciembre como se podía pensar. Exactamente. En caso de que el presidente terminara su mandato como diputado, será sustituido en el desempeño de sus funciones por los reemplazantes indicados en el artículo siguiente. Es decir, si Cecilia Moró, si estuviéramos en año electoral y se recambiara la conformación de la Cámara y Cecilia Moró estaría terminando su mandato, ahí sí habría que ver quién continúa en el cargo. Como en este año no hay recambio, como Cecilia Moró tiene mandato hasta fin del año que viene, podrá seguir siendo la presidenta de la Cámara en caso de que no haya sesión preparatoria. Bueno, entonces esto es lo que está pasando en materia reglamentaria. Seguimos. Dale, a ver. Para la definición de las sesiones preparatorias. Dentro de los 10 primeros días del mes de diciembre de cada año, la Cámara de Diputados será convocada por su presidente a los efectos de proceder a la constitución y la elección de las autoridades de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de este reglamento. Esto es el plazo que estamos transitando. El oficialismo se tomó el tiempo de llamar casi 10 días antes de finalizado el periodo para poder designar las autoridades. Dentro de los últimos 10 días del mes de febrero de cada año se convocará a la Cámara de Diputados a sesiones preparatorias con el único objetivo de fijar los días y horarios de las sesiones para el periodo ordinario. Ahí tenemos. Eso es lo que hace la división entre preparatoria para definir autoridades y preparatoria para definir los días de sesión. Ahí estamos. A ver, el artículo 2, reunidos los diputados cuyo mandato no finalice en el mes corriente, esto es la mitad de la Cámara, juntamente con los electos, en número suficiente para formar quórum, se va a proceder a elegir entre los primeros, a pluralidad de votos, un presidente provisional. Encabezando esta votación el diputado en ejercicio de mayor edad, es lo que pasa habitualmente. Que es Carlos Heller, por eso hoy encabezó... Exactamente. De inmediato, en los años de renovación de Cámara, se van a considerar las impugnaciones por negación de las calidades exigidas por el artículo 48. Se leen los escritos recibidos, será concedida la palabra a los diputados que quieran formular alguna impugnación y a los afectados por la misma. A mí me parece, de todas maneras, te digo, que junto con esto, que esto es el reglamento puro, vos vas a tener que ver cómo emprolijás el embrollo político, ¿no? Sí. Porque, digo, también viene a posteriori lo que es la elección de autoridades de las comisiones. Digo, y me parece acá que las guerras siempre en algún momento se terminan, pero me parece que habrá que ver desde ahora, no sé si hasta el 10 de diciembre, no sé si hasta el 30, pero en algún momento habrá que recuperar el diálogo político. Sí. Un diálogo político, Giorgetti, que la verdad acá siempre lo veníamos señalando, estaba como encapsulado, porque acá había sesiones, se escuchaban los proyectos de la ONG, pero afuera había mucha pelea judicial, mucha pelea dentro de Juntos por el Cambio, dentro del Frente de Todos. Sí. Parecía raro que esto estuviera aislado. Bueno, ese aislamiento se terminó. Se terminó. Y entonces habrá que ver cómo esto vuelve a encauzarse y el momento. Juramento de los diputados, Giorgetti. Seguimos con lo último que tenemos para repasar del reglamento. Cuando no correspondiera la reserva del diploma, de acuerdo con lo que establece en el inciso 1 del artículo siguiente, el presidente provisional llamará por orden alfabético de distrito a los diputados electos a prestar juramento en la forma descrita en el artículo 10. Y esto sí, constitución de la Cámara y elección de autoridades, se procederá a la elección a pluralidad de votos del presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo y vicepresidente tercero,
haciéndose las comunicaciones pertinentes al Poder Ejecutivo Nacional, al Honorable Senado y a la Corte Suprema de Justicia. Esto fue lo que no se terminó de poder hacer hoy. Es decir, a pluralidad de votos, la designación de estas cuatro autoridades de Cámara. Bueno, la verdad que me parece que se viene una muy buena nota porque es un hombre con experiencia, con oficio, templado, con temperancia. Sofía, ¿con quién estás? Muy buenas tardes. Hola, Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para Marcos y para Laura allí en el piso. Estamos en el Salón de los Pasos Perdidos, principalmente en la puerta del Salón de Conferencias de Elia Parodi, con algunos diputados y diputadas que todavía continúan en esta tarde muy acontecida aquí dentro del Palacio, y por eso vamos a hablar, como bien lo estabas presentando, con el diputado nacional Julio Cobos. Diputado, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Qué nos puede resumir sobre lo que acaba de pasar en esta sesión que se tuvo que levantar? La verdad que una lástima todo lo que ha ocurrido hoy, producto, bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero se complicó esta sesión por el arrastre de la sesión anterior que no tuvo quórum. Nosotros habíamos pedido que se postergara la preparatoria a ver si había puente para recomponer la relación, claro, que hasta el día martes venía muy bien, venía todo fantástico, acordado también con los temas que teníamos previsto en la otra sesión, después la preparatoria, una ratificación de autoridades, así como algo con cierto formalismo nada más, porque no había ni mayor inconveniente hasta que, bueno, se produce esta resolución inesperada de suspender la designación en el Consejo de la Magistratura. Creo que, en mi humilde opinión, se equivocó la presidenta de la Cámara. Ella podría haber apelado o no, porque si reconocían que era abstracto, para mí no hubiera hecho falta la apelación, o que se la pidió nuestro espacio, hasta ahí va bien. Pero si vos defendés esta apelación, no tenés que retrotraerte en tus pasos, porque no está firme la sentencia judicial. Entonces, bueno, hasta ahí hubiera quedado bien. No sé qué es lo que pasó dentro del oficialismo que la llevó a tomar esta resolución, bueno, y esto complicó todo, ¿no? Diputado. Y después, bueno, la sesión especial, sí. No, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Sí. Quería hacer hincapié en esto, justamente, y me parece que hay una cuestión que sirve, porque Cobos es ingeniero, no es abogado, por supuesto que conoce, pero las explicaciones a lo mejor son más políticas que legales. Y hay una cuestión, yo quizás soy un poco naif en la pregunta, pero la consulta es esta. Cuando la titular de la Cámara decide suspender la nominación de los 4 integrantes de la Cámara que van a ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura, uno revisa quiénes son los suspendidos y son 2 del peronismo y 2 de la oposición. Está Hilade, Vanessa Siley, es Reyes y se me está escapando el diputado o la diputada, la otra. Digo, es como que... Álvaro González. Álvaro González, ahí está, el hombre del PRO. Lo que uno ve es que no es que con esta decisión ella, por ejemplo, mueve los números, porque es 2-2. Hay paridad en el Consejo de la Magistratura. No. No es ese el tema, a ver, por eso le preguntaba. A ver. Claro, no. Pero el efecto que se produce es que se paraliza el Consejo de la Magistratura. Por falta de número. No hay designación. Claro. Por falta de número. Claro. Ese es el problema. Claro. Porque, claro, a mí también me dieron esa explicación. No es nada contra Rosana. He tomado la decisión de los 4. Claro. Bueno, pero ese es el problema. Queda sin quórum el Consejo, Así claro. que bueno. Que ya tiene el problema de que faltan los representantes del Senado. Exactamente. Bueno, esa es la cuestión de fondo, ¿no? La verdad que estamos un poquitito cansados, algunos que no venimos de la rama jurídica, que acá lo único que se habla es el tema judicial y Consejo de la Magistratura. Totalmente, claro. Pero bueno, son peleas que complican lo otro, ¿no? Sí. Que complican el tema de una agenda para la gente y todas estas cosas. Yo, por ejemplo, hoy iba a pedir un apartamento en el reglamento para tratar crédito UVA, que venimos desde mayo con este tema. Pero bueno, en medio de esta sesión no daban la palabra. Yo creo que el problema de esta sesión, fundamentalmente la segunda, fue que no hubo labor parlamentaria. Claro. Habíamos quedado que después de la sesión, independientemente del resultado que hubiera en la preparatoria, se convocaba a labor. Entonces labor se hubiera dicho, mira, vamos a plantear 2 cuestiones de privilegio, la va a plantear Reyes y el otro diputado afectado,
Bueno, en el sentido que le impiden actuar, que para eso están las cuestiones de privilegio, claro, para ejercer su función, en este caso el representante. Bueno, Cecilia Amorós tendría que haber bancado la cuestión de privilegio y me parece que después retomábamos la agenda, habían temas de la universidad, algunos iban a votar a favor, sí, claro, otros en contra, algunos iban a abstener, pero no había mayores complicaciones. Ahora sí, me parece que vamos a tener todo, bajar un cambio, sí, claro, y llamarnos a tender puentes, ¿no? Porque la verdad que el Congreso tiene que seguir funcionando, pero con ciertas cuestiones que hay que respetar. Cuando vos pedís, está en la sesión, y pedís la palabra para cuestión de privilegio, te la tienen que dar. Te la tienen que dar. No hay otra, no podés postergarlo. A ver, había una respuesta técnica, le pregunto, porque yo no estaba en el recinto, estaba escuchando, había cosas que me perdía. Lo que le escuché decir a la presidenta es que, como habían ingresado después, ustedes como integrantes de Juntos por el Cambio, ya le había dado ella la palabra a la diputada Osuna. Fue la explicación para no darle la palabra a los que reclamaban cuestión de privilegio. Era lo que escuchaba, por eso pregunto. La hubiera dado después. Claro. Igual, cuando hay voluntad, estas cosas se superan. Se da la palabra, se dice, plantean las cuestiones de privilegio y después se sigue con la normalidad. El problema es que vos no le podés negar la... No, claro. Y bueno, y de ahí todo un escenario, la verdad, que bochornoso, para una sociedad que nos mira y que no entiende lo que pasa. Anda a explicarle a la sociedad lo que es la cuestión de privilegio. Sí, claro. Lo que es una moción de orden, todas estas cosas, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Le consulto porque usted es un involucrado en la caída de la primera sesión de la renovación de autoridades porque es vicepresidente tercero. En este caso, su mandato debía ser ratificado hoy. ¿Cómo evalúa la situación? ¿En qué le cambia a usted que no se haya podido llevar adelante esa sesión? A ver, el reglamento es claro, no se ha podido constituir, entonces en realidad nosotros teníamos mandato hasta el 10 de diciembre. Y hay que realizar la preparatoria. Como no hay una renovación de la Cámara, como puede ocurrir el año que viene, que ahí sí hay nuevos escenarios, en esto son formalismos. Siempre se dice, bueno, se renuevan las autoridades y se hacen en bloque. Así que yo no sé si alguien va a impugnar esa interpretación del reglamento, ¿no? Yo la verdad no me gusta ser tan reglamentarista de las cosas hay que encontrarle sentido común y racionalidad, pero lo cierto es que al no poderse constituir la sesión preparatoria, no creo que haya otra sesión preparatoria, porque las sesiones preparatorias sí tienen un plazo que no sean hasta el 10. Después no se puede hacer, por eso se hace normalmente el primero. Así que bueno, entramos también ahí en un limbo, que habrá que ver qué es lo que disponen los presidentes de nuestros bloques sobre esta resolución. Pero bueno, hoy se está cubierto por el reglamento del artículo 37, ¿no? Donde hay una renovación total de las autoridades. ¿Cómo le va, diputado Cobos? Laura Serrano lo saluda. Sí. ¿Cómo está? Pregunta justamente a partir de lo que usted decía hace un ratito, ¿no? Este limbo en el cual está sometido ahora la Cámara de Diputados a partir de un fallo judicial y, bueno, todo lo que hemos visto, este lamentable espectáculo que hemos visto en la Cámara de Diputados. Ahora, la cuestión es, ¿usted cree que Juntos por el Cambio también debiera bajar un cambio y ver de qué manera, digamos, facilitar un acuerdo con el oficialismo o cree que, como sostienen algunas voces dentro del bloque opositor, debieran, bueno, a partir de ahora, si Cecilia Moró no retira esta resolución que generó toda esta polémica, este conflicto, ya boicotearlo o quizás es una palabra media fuerte, ¿no? Pero no asistir ya a ninguna reunión de comisión, no ir más al recinto para debatir las iniciativas, etcétera. ¿Cuál es su postura al respecto? Usted habrá visto, no, yo creo que todos tenemos que hacer un llamado a la racionalidad y bueno, intentar recuperar el diálogo. Fíjese que estamos dando una imagen distinta al Senado. El Senado trabado y paralizado con cuestiones judiciales y nosotros avanzando. La sesión pasada se sacaron muchos temas verdaderamente importantes y habían algunos importantes también el día de hoy. Nosotros tuvimos la voluntad de ir a la sesión, pero también que se respete el reglamento,
cuando uno pide la palabra, que se la dé, como hacemos siempre, y que haya una labor parlamentaria que ordene esto. Si vamos a seguir con sesiones especiales sin ordenarlo en labor parlamentaria, siempre ahí se establecen las reglas de juego y normalmente son muy respetadas esas reglas de juego. Entonces creo que esto es una cuestión de ambos espacios, tratando de apelar a la racionalidad, porque la gente nos quiere ver trabajando, nos quiere ver en el Congreso y tratar de superar estas diferencias que tenemos. Y ojalá la justicia se expida rápidamente sobre la apelación, todo, y hagamos un punto final sobre esta cuestión, porque si no vamos a quedar trabados. Lo de la magistratura nos va a trabar todo el Congreso de la Nación, diputado, ¿no? Tanto en el Senado como en diputado. A eso voy. Usted plantea, y creo que todo el mundo coincide, una imperiosa necesidad de restablecer el diálogo. Pero esto... ¿se arregla con el diálogo entre el oficialismo y la oposición o de este diálogo tiene que participar también la Corte? Digo porque uno está esperando que la Corte diga, a ver, la designación de Reyes es válida, la de Doñate es válida o no es válida. Digo, me parece que si no está la tercera pata, no sé si se arregla. Rápido, claro. Sí. Claro, claro. Bueno, yo creo que en estos casos la Corte tiene que intervenir y a mi modo de ver hasta tendría que tomar juramento. Bueno, ahora está esta anulación de la resolución, pero ya anteriormente Massa no había sufrido ningún percance, ninguna objeción a esta resolución. A eso le pregunto, perdóneme, usted ya dijo Massa y digo, usted que no tira piedras, digo, ¿usted cree que hubo alguna actitud complicada por parte de la oposición, de Juntos por el Cambio, si se quiere, misógina para con Cecilia Moró? No, para nada. No, al contrario, yo le acabo de decir que hasta el martes veníamos todo bien, iba a ser ratificada, sin ningún problema, íbamos a sesionar tranquilamente en la sesión que estaba prevista para 2 horas después. No hay una actitud misógina porque es mujer, no. Hay una actitud en función de la decisión que ha tomado, sea hombre o mujer, hubiera sido el actuar el mismo, ¿no? Sin perjuicio de que a lo mejor los tonos de voz y los gritos en la Cámara de Diputados, bueno, por ahí se escapan a las ciertas formas que debemos mantener, aún cuando uno tenga la razón, ¿no? A ver, un dato de pasillo, diputado. Actitud de cada uno. Dato de pasillo. ¿Habló con alguno de los integrantes del Interbloque Federal, con el Topo Rodríguez, habló con Graciela Camaño, con los socialistas? Sí, he hablado. ¿Y por qué se iban ellos? Estábamos ahí afuera. ¿Y por qué se fueron ellos? Bueno, porque me decían que en este momento, así como estaba la sesión, la verdad que ellos habían facilitado el quórum, no podían seguir, y que bueno, y que debíamos recuperar cierta forma. Así que yo estuve charlando con Carlos Gutiérrez, con Natalia de la Sota también un poco. Estaban muy preocupados por el carisma que había tomado esta sesión, ¿no? Y diputado... Bueno, esto es todo lo que le puedo decir, ¿eh? Sí, así que esperemos que recuperemos el diálogo y el sentido común y la racionalidad. Le hago una última consulta de mi parte, entendiendo también que no forma parte de los diputados que van a tirar piedras al recinto, como decía recién Pato. Si tuviera que imaginar, ¿de qué estamos más cerca? ¿De terminar el año hoy o de tener 2 sesiones más antes de fin de año? Nosotros habíamos planeado una sesión para el 14. Es más, yo estaba pidiendo que tratáramos el tema de los créditos UBA porque se nos acaba el tiempo. Y había hablado con Heller, inclusive en la preparatoria de hoy, donde ya PESE le había dado una sugerencia y propuesta para el fondo compensador. Ojalá que la podamos tener, ¿no? Pero yo creo que a lo sumo habrá una sesión el 14, pero tenemos que llegar con los ánimos más tranquilos, ¿no? Ahí estamos. El diputado Julio Cobos. Diputado, muchas gracias. Buenas tardes, hasta cualquier momento. No, un placer. Igualmente. Hasta luego, gracias. Bueno, Sofi, todo tuyo, Sofi, entonces. ¿Alguien más por ahí o no? Quedabas vos y Cobos, me parece, ¿no? Muy bien, acá seguimos
Hasta luego, diputado. Lo saludamos al diputado que muy amablemente nos dio estos minutos cuando todo ya se estaba desarmando aquí dentro de lo que es la conferencia que está dispuesta en el Salón de los Pasos Perdidos. Hay muchísimos medios que obviamente tampoco se esperaban este desenlace. Hay algunos diputados que todavía siguen dando vueltas, dando algunas notas, explicando un poco el punto de vista de cada uno de ellos y por supuesto de cada uno de los bloques, ¿no? Por qué sucedió entonces lo que pasó en esta tarde tan acontecida aquí dentro del Palacio. Así que vamos a seguir trabajando a ver si la vemos a Romina del Pla, pasó recién José Luis Espert, también vimos a Pérez Plaza por parte del oficialismo, Carlos Heller también, que hace algunos minutos ya se fue para su despacho, así que aquí seguimos trabajando a ver si podemos conseguir alguna otra voz para que nos dé su punto de vista sobre la sesión del día de hoy y sobre lo que se viene también antes de que finalice este año 2022. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, estamos con el señor Giorgetti, estamos con Laura Serra, pero ahora vamos con Cecilia Moró, que decía lo siguiente, a ver. Más allá de la Asamblea Legislativa de hoy, a quien les habla jamás la movieron para ningún lado los cargos, sí las convicciones y la militancia política, entendiendo que la división de poderes es uno de los factores supremos que hacen al funcionamiento de la República y que mi rol como presidenta de la Cámara de Diputados fue y será, mientras me toque serlo, garantizar la presencia de los 4 consejeros de la magistratura en el ámbito que corresponde, de Rodolfo Tailade, de Vanessa Siley, de Álvaro González, como así también de la cuestionada diputada Roxana Reyes. Tomé esa decisión y apelé el fallo de la justicia. Para mí no hay fallos buenos y fallos malos. Para mí no hay fallos según la conveniencia del momento. Por lo cual, la decisión del juez fue apelada por esta Cámara con la total convicción de que hicimos lo que teníamos que hacer. Bueno, muy bien, ahí estamos con la palabra de la presidenta de la Cámara y ahora Germán Martínez, el santafesino Frente de Todos y titular del bloque de diputados, que decía también cuando se había terminado esta frustrada sesión, decía lo siguiente. Germán Martínez, por favor. Nosotros queremos expresar nuestro rechazo, nuestro repudio absoluto a la actitud tomada por Juntos por el Cambio y otros bloques políticos que decidieron impedir que la Cámara de Diputados hoy pueda constituir el quórum necesario para que nosotros podamos dar continuidad al esquema de autoridades que ya tiene nuestra honorable Cámara. Es de una gravedad institucional enorme, es un hecho político institucional inédito y me parece que nosotros tenemos que poner las cosas en claro. Aquí ha habido una clara maniobra por entorpecer, por obstaculizar, por impedir el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Y en tercer lugar, nosotros venimos a apoyar en forma incondicional las decisiones tomadas por la presidenta de la Cámara en el día de ayer, tanto en lo que respecta a la apelación del fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 11, que recordemos es un fallo que hace lugar a un planteo que en lo personal realicé en nombre de mi bloque, y también a la resolución que puso en suspenso las designaciones de diputados y diputadas al Consejo de la Magistratura. Cuando una presidenta de la Cámara, un presidente de la Cámara toma estas definiciones, no lo hace pensando en intereses ni mezquinos, ni sectoriales, ni de grupo, ni de bloque. Cecilia Moró pensó en los 257 diputados y diputadas a la hora de hacer el planteo de la apelación, reivindicando la autonomía de los bloques y de los cuerpos parlamentarios para llevar adelante sus decisiones. Bueno, muy bien. Y ahora el turno de Sofi, que está trabajando arduamente ahí en Pasos Perdidos. Sofi, ¿con quién estamos? Sí,
Pato, porque después de escuchar la voz del presidente del bloque del Frente de Todos, tenemos una nueva voz oficialista, pero por la provincia de Tierra del Fuego, Mabel Caparrós. Muchísimas gracias por este tiempo con Diputados TV. ¿Qué resumen nos puede hacer sobre la sesión que se tuvo que levantar el día de hoy y cualquiera que fue el motivo fundamental? Sí, la verdad que fue la sesión que no debería haberse dado nunca. Primero por la cantidad de temas que había para tratar, todo el tema de universidades y una cantidad de temas muy ricos que impactan directamente en la ciudadanía, algunos vinculados a salud, nombramiento de cónsules, de vicecónsules, tratados internacionales. La realidad es que no se debería haber dado que una disputa que se está dando en torno a lo que es el Consejo de la Magistratura, que está teniendo, digamos, una intervención judicial muy llamativa, donde intervienen, se rechazan, se aceptan los que van al Consejo de la Magistratura, diputados, ha pasado en el Senado hace unos días atrás, esta disputa es trasladada a estas dos sesiones, la preparatoria, que es normal en un cuerpo legislativo donde se eligen autoridades, en este caso era, digamos, ratificar a Cecilia Moroy y los vicepresidentes que ya están en funciones, y a la segunda sesión, que era la que, digamos, tiene que ver con el tratamiento de temas inherentes a nuestra función. Fue sorprendente el nivel de agresividad y de violencia que yo pude observar en esta reunión, en esta sesión. La verdad que a mí me sorprendió. Incluso en un momento nos dio toda la sensación que se acercaron a agredirla a la presidenta de la comisión. Además de palabrotas que se le decían y situaciones, no me parece que la Cámara de Diputados merezca esto. Yo es mi primera experiencia estos 3 años en la Cámara de Diputados y la verdad que fui senadora hace muchos años y en tiempos muy difíciles, en el 2001, nunca me tocó vivir esto. Diputada, realmente una situación como esta, de tanto nivel de violencia. ¿Cómo le va? Porque le quiero preguntar por esto. Carlos Méndez la saluda. No, porque, mira, recién hablábamos con Julio Cobos y la verdad que me parece que la situación debe ser un poco más compleja, porque si no, la salida hubiese sido más sencilla. Hablábamos con Cobos, que no es nunca de los hombres que tira piedras. Él plantea que hay que volver a hablar pronto, dice, pero él dice que él señala que parte de los problemas se dieron porque no hubo labor parlamentaria. Dice, entonces esto empieza porque la verdad, si es una cuestión de privilegio, como es uso y costumbre, le tienen que dar la palabra a la persona que pide cuestiones de privilegio. Le digo, ¿por qué no hubo labor parlamentaria? Por eso le pregunto a usted, a ver. No. Bueno, si usted me permite, yo le voy a decir. Labor parlamentaria hubo porque fue la reunión de labor parlamentaria. Y en segundo lugar, quienes pedían la palabra estaban parados, había un solo diputado sentado que planteó una moción. Para plantear una moción no se sentaron nunca, ni a dar quórum, ni a nada. El diputado se sienta justamente para eso, para decir estoy presente y tengo derecho a solicitar cuestiones dentro del recinto. No se sentaron nunca, estábamos sentados el bloque oficialista y algunos diputados de izquierda y algunos diputados del peronismo federal. No se sentaron nunca. Ustedes fueron testigos. Yo no estoy contando otra cosa, solo que lo cuento quizás del lado de las bancas, ¿no? Lo que se vivió allí fue un espanto, un denigrar la democracia, nada, la sensación fue espantosa. Realmente la actitud de Juntos por el Cambio fue espantosa. Las barbaridades que le decían a la presidenta de la Cámara no da lugar a ninguna disculpa. Yo calculo que los presidentes de los bloques se reunirán porque es su función, pero a mí me pareció que esto es muy difícil de manejarse para adelante, de pensarlo para adelante. La Cámara de Diputados es un lugar de diversidades, de opiniones, donde se ganan votaciones, se pierden votaciones. Pero es esto, no hay que pasar ese límite que se tiene violentando al otro. Y hoy yo sentí que a la presidenta, cuando se le acercaron todos desde las bancas, iba a ser víctima de una agresión, que por eso las compañeras sintieron lo mismo y se pararon adelante como para no permitirles acercarse. La verdad, espantoso. Yo yo tengo muchos años en política, o sea, he sido concejal en 2 periodos, hemos vivido momentos de turbulencia cuando fui senadora. Nunca viví una situación de estas características que nos tocó vivir hoy en el recinto de la Cámara de Diputados. El Consejo de la Magistratura no puede ser un elemento para extorsionar. Mira, te voto la presidencia o no te la voto según acciones en lo que yo deseo, en lo que yo quiero.
La presidenta de la Cámara hizo lo que tenía que hacer, contestó, fue en apelación, bueno, hay que esperar, pero a mí me parece que no se resuelven las cosas de esta manera tan violenta. Y con lo que dice Cobos, que no hubo reunión de labor parlamentaria, digamos, comisión, labor parlamentaria, no es cierto, porque hoy estaban en labor parlamentaria y nosotros estábamos esperando para empezar la sesión porque estaban en la mesa de labor. Claro, sí, yo vi la que había para la sesión preparatoria, no vi para la segunda, pero bueno. No hubo labor parlamentaria. Pero bueno, es labor parlamentaria. Las dos sesiones estaban planteadas en la convocatoria, o sea que diputada, tampoco, si no hay que entrar, salir al pasillo y volver a entrar. No, está bien. ¿Cómo le va, diputada Caparrós? Está bien lo que usted dice. Sí. En una situación normal, una labor parlamentaria sirve para las dos sesiones. De hecho, habitualmente cuando hay una sesión preparatoria, después hay una sesión, generalmente las sesiones preparatorias son meras formalidades y habitualmente se hace una sola. Ahora, teniendo en cuenta lo que pasó antes y que no estaban las condiciones, por lo menos, de clima político como para arrancar la segunda, no hubo ninguna instancia entre una sesión y la otra para intentar articular un puente. No hubo nada, era matar o morir desde los dos sectores, por lo que uno observó. Porque Juntos por el Cambio estaba decidido a no bajar al recinto, que se iban a tratar. Y el oficialismo estaba decidido a ir al recinto como de lugar con el número que tuviese. O sea, no había puente de diálogo. La reunión de labor parlamentaria es esto, es sentarse a ver los temas que se van a tratar, ver si va a haber pedidos de uso de la palabra, ver si va a haber expresiones en cuestiones del uso de la palabra, valga la redundancia. Solo es eso, tampoco es me parece que es la excusa perfecta. Lo que a mí, yo no puedo admitir jamás que en una institución pase lo que pasó. Y la verdad, fue un papelón, realmente fue un gran papelón que hizo Juntos por el Cambio. Es decir, y me extraña, o sea, cuál es el nivel de frustración que están teniendo, porque ninguno de los actores de Juntos por el Cambio que hoy hizo este papelón en la Cámara de Diputados es nuevo en la política. La mayoría son tan viejos como yo y tienen 20 años en política, han estado 20 años sentados en la Cámara, conocen absolutamente todo. O sea que fue una situación que se ve que la han vivido, el tema Consejo de la Magistratura, con mucha impotencia, y esto generó este bochorno en el que terminó esta sesión. La verdad yo lo lamento porque estaban las universidades, poco modelos somos actuando de esta manera para las universidades. Nos parecemos más una cancha de fútbol que un recinto de sesiones. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Me sorprende que se vio claramente, estábamos en los palcos de prensa, los periodistas, la reacción de la bancada femenina del Frente de Todos, porque fueron todas las mujeres las que se acercaron al estrado de la presidencia para defender esta supuesta agresión que ustedes vieron. Me sorprende que haya llegado a la instancia de agresión. ¿Tan claro vieron que iba a haber una agresión contra Cecilia Moró? Nosotros sentimos que le iban... Sí, sentimos que le iban a agredir porque además, si ustedes escucharan las palabrotas que se le dice a la presidenta o las barbaridades que se le dicen varones de Juntos por el Cambio desde las bancas, nada, se darían cuenta que sí hubiera sido posible una agresión. Sintieron esto indudablemente las compañeras, yo estoy atrás del todo, lo viví así y las compañeras fueron solamente a pararse adelante para evitar que se le acerquen. Nada más que esto, nosotros vamos a cuidar a nuestra compañera presidenta, la defendemos, creemos que ha hecho un papel hermoso todo este año que ha estado, tiempo que ha estado, que no alcanza el año, pero que ha estado en funciones, ha logrado llevar el Congreso de la Nación con lo que merecía el Congreso de la Nación y digamos, ponerlo en agenda, y es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos que siga y que siga ocupando la presidencia. Lo ha hecho muy bien y es la primera mujer en la historia, ¿no?, de la Cámara, por otro lado. ¿Y las incomoda? Esto también es así. ¿Las incomoda en algo como bloque que se aplique este artículo 37 del que tanto hemos hablado en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados, o buscan como primera alternativa poder reflotar un acuerdo y una sesión preparatoria para volver a designar autoridades? No, bueno, eso lo verán los presidentes del bloque. Imagínate que yo soy una diputada más de los 257. No tengo voz en esto, lo decidirán cómo se sigue para adelante. Yo sí creo que hay que recomponer, hay que poner por delante de Juntos por el Cambio, del Consejo de la Magistratura, del Frente de Todos, de todos los bloques que conformamos esta Cámara, hay que poner el sistema democrático y poner en ejercicio lo que hemos aprendido a lo largo de estos 40 años, ¿no? Recuperar el diálogo, poder hablar, poder pensar
desde la reflexión y no desde este tumulto que tuvimos hoy y este nivel de incendio que teníamos hoy dentro de la Cámara. Ahí estamos, la diputada Caparrós. Diputada, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos. Bueno, nos queda para... Gracias, Sofi, nos está llamando cuando vos lo dispongas. Bueno, nos queda para la segunda hora del análisis un tema, cuando hay mucha confusión, conviene siempre preguntarse quién gana y quién pierde con esto. Y yo tengo como dos preguntas. La primera es, enseguida vamos al corte, la primera es si cuando se decidió suspender estas 4 designaciones para el Consejo de la Magistratura, sí, bueno, era esperable esta decisión por parte de Juntos por el Cambio. La reacción. La reacción era la primera cuestión. Y la segunda cuestión, estamos en esta etapa de prórroga de ordinarias. Hay que ver, me parece a mí, generalmente soy esto, que el que está más preocupado porque algunas leyes se traten o se traten es el oficialismo. Sí. Me parece que el parate, si alguno pierde, pierde más el gobierno. Digo, está planteando el propio ministro de Economía, agrobioindustria. Quieren avanzar con el tema de más penas para lavado de dinero. Me parece que después de esta parálisis de lo que plantea Cobos, digo, la puerta la va a tener que entornar primero el propio oficialismo, buscando que esto no siga paralizado, ¿no? Absolutamente, Pato. Coincido plenamente con lo que acabas de decir, porque en definitiva el que sale más perjudicado de toda esta batahola que se ha desatado en el recinto en la jornada de hoy es el oficialismo, que ha tensado la cuerda a un límite, digamos, que estuvo al límite, ¿no? Claro. O yo creo inclusive que sobrepasó el límite, porque la cuestión es esta, Pato, el oficialismo no es mayoría, es minoría en la Cámara de Diputados. Exactamente. Y vos, cuando vos sos minoría, tenés que de alguna manera buscar las formas de convivir con el resto de los bloques y de tender puentes. No lo que querés, sino lo que podés ser, radical. Exactamente. Claro. Entonces, cuando vos sabés, porque vos ya lo sabés, que una resolución de la Cámara de Diputados firmada por la presidenta iba a generar un conflicto y al día siguiente pretendés que te reelijan en el cuerpo y te estás exponiendo a una situación muy difícil. Con lo cual, a mí me da la impresión de que ahí el oficialismo o deliberadamente quiso jugar a romper todo o no midió bien lo que dice los tiempos. Laura Serra, Marco Giorgetti, esto es el análisis. 5 en punto, ya venimos. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Hola. Recontra, llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación.
En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Bueno, exactamente la hora 17 con 7 minutos. Acá mis compañeros hablando de todo lo que ha acontecido en el día de hoy en el Congreso, pero mirando resultados como corresponde del Mundial de Qatar. Así que estamos con la atención bifurcada. Sí, las aplicaciones te actualizan todo el tiempo los resultados, ¿no? Y uno mira el celular en la pausa. Bueno, recordamos entonces, habrá que ver ahora, la verdad que todavía no tenemos información, cuándo comenzará algún intento de renegociación entre oficialistas y opositores. Había venido hoy Sergio Massa, me pareció, ¿no? Estuvo... Bueno, claro. Ese fue un factor que de alguna manera también enardeció a sectores de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Hay que verlo en clave política todo esto, ¿no? Claro. Sergio Massa no tenía nada que hacer en la Cámara de Diputados. O sea, por supuesto que él puede venir cuando quiere, digamos, cualquier funcionario puede hacerlo. Pero lo cierto es que no había ningún tema, salvo la Universidad del Delta. A mí yo pude charlar con
fuentes directas que me dijeron por qué vino, y coinciden con el horario de entrada y de salida de la Cámara de Diputados de Sergio Massa, que vino a presenciar la asunción de Carolina Ricau, que es del Frente Renovador. Está bien. Se fue Jimena López, asumió a Ricau, estuvo en ese momento quizás un poquito más, estuvo presente un poquito más también, me parece, por lo que lo vimos. Sí. En el inicio de la sesión, cuando se empezó a complicar todo, creo que está bien, yo fue. entiendo eso. Claro. Ahora, esa es la versión oficial. Está bien, y está bien esto que vos aportás, yo no lo sabía, así que buenísimo el dato. Ahora, volviendo un poco a la cuestión, si vos sos ministro de Economía... Sí, de hecho le gritaban, ¿no? Y sabés que la cosa venía caliente, que venía muy enrarecido el clima, y sabés que tu presencia puede generar todavía más tensión, digo, porque ¿cómo se lee la presencia de Massa políticamente? No bancaste o no se pudo reelegir a Moró, vengo ahora para bancar al bloque y bancarla a Moró. ¿Me entendés? Entonces, yo entendía eso, sí. Claro, digamos, la lectura política, la presencia de Massa fue inmediatamente esa. Nadie iba a decir, porque vino a la asunción de la nueva diputada, que la verdad, digo... Creo que estaba desde antes, pero no estuvo en los palcos en el momento que se hizo la sesión preparatoria. Pero, a ver, está bien el argumento oficial, está bien, pero no, de alguna manera... no se justifica, eso es lo que yo quiero decir. No se justifica en medio de la tensión que se vivía. ¿Y en los hechos? Lo que en los hechos fue que agregó más tensión su presencia que lo contrario, digamos, ¿no? Cuando se necesitaba descomprimir, la llegada de Massa fue interpretado como, digamos, una actitud de guapo, ¿no? Como decir, ¿sabes qué? Acá estamos. Esa fue la interpretación que le hizo Juntos por el Cambio. Y eso fue lo que también generó mayor tensión y mayor crispación al debate. Bueno, y un tema que yo lo decía al comienzo, yo no soy un especialista en todos los discursos y las presentaciones de Blanca Osuna, pero la he visto en varias oportunidades. Fue intendenta, Blanca Osuna fue senadora mucho tiempo por Entre Ríos. Y acá la veía, claro, me parece que era consciente desde el vamos, Osuna, que era la vocera de las creación de las universidades. Me parece que era la primera consciente, junto con Moró, de que había un clima muy enrarecido. Por eso lo primero que me llamó la atención era, bueno, este tono que tenía Blanca Osuna cuando empezaba a explicar el porqué de las creaciones de estas 8 universidades. Miren el tono, dale, o escuchen, vamos. Las razones de creación están vinculadas fundamentalmente a ciclos históricos de nuestra República Argentina. Por eso no es casual que en esta etapa, donde el brutal endeudamiento que la nación argentina está expuesta, hagamos un paso al frente y vayamos adelante con estas definiciones. Lo digo además, Presidenta, porque creo que estamos frente a una situación donde quienes nos acompañan, que son adultos y jóvenes, pueden además observar qué es lo que no hay que hacer en recintos como este, cuando la democracia vale, cuando hay reglas de juego que forman parte del reglamento de esta Cámara. Ese reglamento es ley. Para quienes escuchan, en esta Cámara de casi 300 personas sentadas que representamos a distintos lugares, el reglamento es ley. Ese reglamento establece que quien hace uso de la palabra otorgada por quien es presidenta o presidente de la Cámara, debe ser respetado en su oralidad. El hecho de que haya adultos que dicen representar, pero que además no me permiten expresar, es una vergüenza, porque yo tengo representación, señora Presidenta, y hablo no en nombre propio, hablo en nombre de los legisladores y legisladoras que
debatimos y analizamos los proyectos y acompañamos a estas comunidades que parcialmente están presentes acá, pero que en sus lugares donde habitan están atentas, siguiendo qué es lo que pasa en esta Cámara. Bueno, y ahora el turno de Germán Martínez, al cual yo lo vi brindar una conferencia de prensa breve antes de la apertura, ya por las 2 de la tarde. Me parece que Germán Martínez ya tenía semiplena prueba de que iba a contar con el respaldo del Interbloque Federal, porque había cierta confianza. Ahí empezaba el debate sobre la validez o no de las prórrogas, porque había dicho antes Ritondo que la sesión estaba vencida la convocatoria. Él dice no, estamos habilitados hasta las 2:30, eran las 2:15, y él decía que la sesión iba a empezar. Me parece que ya sabía que a priori los diputados de bloques más chicos que no habían acompañado lo que era la conformación de autoridades, si modificaban su actitud, iban a posibilitar el quórum. Germán Martínez. Lo primero que le quiero decir, presidente, que lamento enormemente todo lo que pasó hoy. Primero, impidiendo la conformación de una sesión preparatoria y después impidiendo que nosotros podamos avanzar con un temario que todos saben que es a favor de los derechos de los argentinos y de las argentinas. Realmente me apena enormemente esta actitud, porque es una actitud que no está entendiendo lo que está pasando hoy en nuestro país, que no está entendiendo las responsabilidades que tenemos nosotros, no solamente algunos como dirigentes políticos, como militantes políticos, pero principalmente como diputados nacionales y representantes del pueblo, de tratar de hacer en cada uno de los momentos el mayor aporte posible para que nosotros efectivamente podamos tener una Argentina mejor. Y hoy, presidente, al final de esta sesión, que por estas actitudes lamentables de la oposición de Juntos por el Cambio no pudimos terminar, le aseguro que hoy, al final de esta sesión, íbamos a tener una Argentina mejor que la que teníamos al momento de comenzarla. Pero estas cosas son las que están pasando, nos están conduciendo con notas en los principales medios de comunicación, con algunas referencias en los medios audiovisuales, corporaciones tratando de impedir el funcionamiento del Congreso argentino. Y en el medio de todo eso nosotros queremos decir algunas cosas. En primer lugar, presidente, nosotros queremos seguir sesionando en el marco del reglamento cada una de las instancias que nos permitan seguir avanzando en los temas que nuestro pueblo necesita. En segundo lugar, nosotros vamos a seguir trabajando a veces con mayores o menores posibilidades de lograr consensos más amplios o más estrictos, más mínimos. Pero queremos seguir trabajando para funcionar, para sacar dictámenes, para poder traer esos dictámenes al recinto y para poder honrar la tarea que realizamos como diputados y como diputadas. Bueno, a ver, yo contaba temprano que había empezado en un tono vehemente, Osuna, que uno le conocía menos, y me decía Marquito con mucha lógica, Pato, si no hablaba así, no se escuchaba nada. No se escuchaba nada. Así que bueno, pero además, ¿qué pasaba cuando terminaba de hablar, de exponer Osuna? ¿Qué pasaba con Milman? A ver. No. Bueno, la describió muy bien Marcos, porque es una mujer, Osuna, la diputada Osuna, que es la presidenta de la Comisión de Educación, por eso es que arrancó con el discurso. Es una mujer de modales suaves. Es lo que yo conozco, claro. Pero es una militante peronista enfervorizada. Sí, enfervorizada, y así se define en sus cuentas de Twitter, por ejemplo, ¿no? Militante peronista, así se define. Es una mujer muy vehemente a la hora de argumentar. A tal punto de que cuando estaba en plena batahola el recinto, y ya se había levantado la sesión porque se había ido el Interbloque Federal,
quedaron los gritos, quedaron los silbidos, quedaron los abucheos, y se le escuchaba decir a Blanca Osuna, digamos, dirigiéndose a Milman, al diputado Milman, Milman asesino. Milman asesino porque vimos cómo, Milman... ¿Estaba Milman? Estaba Milman. Mirá vos. Llegó al final entonces. Llegó sobre el final. Creo que estaba, pero yo no lo vi, pero creo que estaba. No lo vi tampoco. Hemos estado en las últimas sesiones tratando de estar cerca de ver si venía o no. A mí me dijeron que sí, que estuvo la sesión pasada un rato y ahora... Pero por lo que, o sea, si Osuna saltó como saltó, así tan enfervorizada... porque está convencida, dijo... O lo gritó para que lo escucharan los compañeros de Milman. En definitiva, la frase fue La frase fue esa, Milman asesino, por esta cuestión de involucramiento... que hizo un empleado de Clery, por lo que se escuchó acá enfrente en el bar, ¿no? En el bar, sobre el tema, vamos a ponerlo en contexto, por el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la cual, supuestamente el diputado Milman habría sido visto en un bar cercano acá al Congreso diciendo que cuando la maten a Cristina él iba a estar en la costa. Sí. Para amplios sectores del Frente de Todos, inclusive la vicepresidenta Milman está involucrado en el intento de asesinato hacia ella. Entonces, indudablemente había mucha bronca contenida, saltó ella, pero a coro también otros legisladores que apuntaron hacia el diputado de PRO, que es, digamos, mano derecha de Patricia Bullrich. Claro, ahí estamos. A ver, hablando de Blanca Osuna, que es entrerriana, estoy con otro entrerriano. ¿Con quién estás, Sofía? Buenas tardes, a ver. Pato, tenemos una nueva voz oficialista, estamos con Marcelo Casarretto, diputado, gracias por esta entrevista. Sí, es uno de los que sigue acá explicando a los medios lo que acaba de suceder dentro del recinto. ¿Nos puede hacer un breve resumen de esta sesión que se tuvo que levantar y fundamentalmente qué es lo que se espera para el resto de este 2022? Bueno, en primer lugar, nosotros del Frente de Todos somos la primera minoría desde 2019, por lo tanto... de acuerdo a la tradición parlamentaria, tenemos la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora, nunca hemos tenido mayoría ni quórum propio, así que siempre requerimos del concurso, del apoyo de otros bloques, que a veces son los bloques mayoritarios o a veces son bloques, los bloques del medio, digamos, de partidos provinciales y demás. Bueno, hoy en la sesión preparatoria no reunimos el quórum para la designación de autoridades, de acuerdo a lo que establece el reglamento, continúan en sus funciones las autoridades actuales hasta que se elijan nuevas. O sea que Cecilia Moró continúa al frente de la Cámara de Diputados, lo mismo que los vicepresidentes de Marchi, Gioja y Cobos, en este caso. Después, en la segunda sesión, nosotros convocamos una sesión especial con un temario, que era la creación de universidades y la aprobación de tratados internacionales, entre otros temas. Se consiguió el quórum para comenzar la sesión y, bueno, desde la oposición hubo una serie de escándalos tratando de obstaculizar el desarrollo de la sesión. Comenzó a tratarse el temario y en un momento se hizo una moción de orden en relación a levantar la sesión y en ese momento no había quórum, porque algunos de los que ayudaron a conformar el quórum en el inicio se habían levantado y se habían ido. Así que, bueno, quedó trunca esa sesión, ese temario no pudo tratarse, quedan los órdenes del día pendientes, así que seguramente la semana que viene o la siguiente se convocará una nueva sesión especial para abordar este temario que es importante para la Argentina, ¿no? El diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Esto es un poco el resumen de todo. Sí. Marco Giorgetti lo saluda. Lo vi muy entusiasmado, celebrando cada una, durante el discurso de Blanca Osuna, cada una de las menciones a las distintas universidades que se pretendían crear o aprobar hoy en la Cámara de Diputados. Consultarle por este temario y por lo que puede venir, si usted cree que hay chances ciertas de conseguir algún tipo de diálogo con la oposición para volver a retomar esta sesión y estos temas. Yo siempre me alegro cuando la Argentina avanza con la educación, cuando avanza con la creación de universidades,
Yo soy contador público, pude estudiar en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Yo soy el primer graduado universitario de mi familia. Nunca nadie había tenido la posibilidad de ir a la universidad. En este caso, fui a la universidad pública, nacional, gratuita, cogobernada y demás. Así que siempre voy a trabajar para que más argentinos y argentinas puedan acceder a la educación universitaria. Además, fui presidente del Centro Estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER en Paraná. Fui consejero directivo y fui consejero superior. Fui profesor, primero ayudante alumno y después profesor en la UNER y en la UADER, que es la Universidad Autónoma, donde además de que soy profesor, fui consejero directivo docente y fui consejero superior docente hasta asumir la banca de diputado en diciembre del 2019. Así que participo de la vida universitaria. Me alegro de darle la posibilidad de que más jóvenes puedan estudiar, sobre todo con la creación de universidades nuevas. El caso de la Universidad Autónoma de Entre Ríos representa en más de un 80% primera generación de estudiantes en la familia. Es decir, son jóvenes cuyas familias no vienen de cuna de oro, de ser hijos de otros profesionales, sino que son hijos de trabajadores. Así que me alegro que haya una universidad nueva o en Tigre, o en Pilar, ahora, o en Saladillo, o en Río Tercero, o en Paraná. Sí. Una consulta, recién hablábamos con nuestros compañeros desde el mero cálculo electoral, ¿no? Sí, uno puede coincidir con usted que es importantísima la creación de estas universidades. Si hubiese sido un gran logro para el oficialismo poder aprobar esto hoy en diputados, digo, ¿no le correspondía también al oficialismo ver cuál podía ser el mejor clima para evitar esto? Digo, no sé, pero después de que fracasó la sesión que iba a elegir autoridades, en todo caso, propiciar un ámbito donde se rediscutiera la labor parlamentaria, buscar algún tipo de consenso, o eso fue imposible. Porque lo que parecería ser es que la verdad el resultado es un resultado complicado para el oficialismo, porque quería estas leyes que no salieron y quedan otras pendientes que también le importan a ustedes mucho como oficialismo. Por eso la pregunta. Pero el diálogo está siempre abierto, a ver si nos entendemos. Siempre hay diálogo con todos los bloques. Ahora, Pato, vos sos un diputado, ¿vos querés manejar la voluntad de toda la Cámara? No, no puedo. O digamos, o Giorgetti, que está ahí, tiene 3 o 4, quiere manejar la voluntad de toda la Cámara. Quiere manejar cuándo se va a sesionar, a qué hora, con qué temas, en qué sentido cada ley. Eso significa siempre una pelea política cuando hay elecciones, y después significa una pelea política, una discusión en las comisiones o en el recinto. O sea, hay un montón de temas que se han intentado tratar que por allí en un momento no tuvieron consenso hasta que en un momento lo tuvieron. ¿Qué sé yo? Te puedo mencionar un montón de derechos, digamos, como el divorcio vincular o el reconocimiento de los hijos dentro o fuera del matrimonio, o qué sé yo. Bueno, otro más chico, alcoholismo cero, por ejemplo. Alcohol cero estuvo navegando un año, por ejemplo. Sí. Está. No, ¿qué un año? Bueno, muchísimos años. Ahora, si yo quiero impulsar un tema, tengo que ser consciente de que estoy pretendiendo mover la rueda de la historia, y que moviendo la rueda de la historia vas a beneficiar a algunos y vas a afectar el bienestar o la posición de otros. Lo decía un hombre que tal vez conocen ustedes, Niccolò Maquiavelo, hace como 500 años. Sí. Siempre que vos quieras hacer un cambio, lo vas a pretender hacer para beneficiar a alguien. Y ese que se va a beneficiar te mira con desconfianza si realmente el cambio lo va a beneficiar o no. Pero vas a afectar un estado de cosas. Entonces vas a generar una resistencia siempre del sector que hoy está relativamente beneficiado. Entonces, al que vas a beneficiar no ve todavía el beneficio. Y al que no le conviene tanto vas a tener una resistencia muy fuerte. Finalmente, el tiempo nos va a dar la razón en el sentido de que estas universidades, una sesión antes o una sesión después, se van a terminar aprobando. Y esto es lo que nos interesa a los argentinos. De lo que pasa acá dentro del recinto de la Cámara,
A mí me importa, pues soy diputado, ustedes pues son periodistas que siguen el trámite parlamentario, pero la verdad que al conjunto de la sociedad le importa poco de las discusiones de acá. Lo que le importa es el resultado de lo que sale de acá. Entonces, si la universidad no se crea hoy y se crea en 15 días, ¿a vos te parece que va a haber mucha preocupación en la sociedad? Diputado. Entonces, por eso, a veces hay que provocar determinadas discusiones, aunque no las ganes en el momento, pero sabés que las podés ganar en una semana o dos más adelante, o en 1 o 2 meses más adelante, o en 10 o 20 años. Pero nosotros tenemos que pelear acá por nuestras convicciones. Coincido en lo que dice en este análisis que hace de lo que interesa o no a la sociedad, pero también estas imágenes cuando se dan estas sesiones que los proyectos o los debates quedan en segundo plano y se focaliza mucho en la actitud que tienen los distintos diputados o la imagen que dan. Eso nos llega también a los periodistas parlamentarios, que nos preguntan muchísimo más cuando se dan estas peleas, estas discusiones, estos gritos, estos griteríos entre bancadas, que de los debates de fondo en sí. Por eso, pero vamos al caso. ¿A ustedes qué les parece? ¿Que tiene que haber más diálogo? Sí, siempre tiene que haber diálogo. Ahora, si entra Ritondo, Negri, Iglesias, a gritar y vociferar, ¿qué pasa? Tenemos que parar la sesión a decir, ¿qué quieren hacer ustedes, muchachitos? A ver, díganos ustedes el plan de trabajo de lo que ustedes quieren hacer y nosotros seguiremos a ustedes, que como ustedes quieren gritar y hacer escándalo, nosotros seguiremos la agenda que ustedes quieren. De ninguna manera. De ninguna manera eso va a ocurrir, porque ellos pretenden, a través de la prepotencia, del grito, de la descalificación, del insulto, pretenden introducir sus conceptos políticos, que la verdad son los conceptos políticos de defender un modelo político y económico en el cual no coincidimos, porque ellos lo que quieren es el poder y asumir el gobierno. ¿Para hacer qué? Lo que está proponiendo Macri, Larreta, digamos, de sus candidatos, Bullrich, que es una reforma laboral para sacarle derechos a los trabajadores, una reforma previsional para sacarle derechos a los jubilados, reformas estructurales para retirar el estado de la economía. Y en eso no coincidimos. Entonces, si la imagen es linda o fea, en el sentido que haya unos discutiendo o no, la verdad que a mí no me preocupa, porque el que se queja de que mirá cómo los diputados están discutiendo, normalmente es un tilingo que lo que está buscando es descalificar al rol del Estado y al rol de la política en la economía. Entonces, si ese ya no te quiere, no te va a querer, por más que yo venga con la corbatita ajustada y le diga, sí, yo me voy a poner de acuerdo con el poder político y económico de la Argentina y me voy a someter a su designio. Para eso ni vengo yo al Congreso, para eso no me presento a elecciones, para eso me quedo tomando mate en el fondo de mi casa en Entre Ríos. Yo vengo acá porque quiero transformar la realidad y no quiero someterme a esos dictados del poder político y económico de la Argentina, que no es el peronismo. El poder permanente es el poder económico que condiciona el poder mediático, y el poder mediático es el que termina eligiendo a muchos de los diputados de la oposición, que son los que vienen acá después a hacer estos escandaletes. Entonces nosotros eso lo vamos a combatir. Una pregunta cerrada, dale. Sí, ¿cómo le va, diputado? Veo que todavía salió un poquito vehemente del recinto el diputado Casareto, está muy bien. No, quería preguntarle sobre la cuestión de Cecilia Moró, ¿no?, como presidenta de la Cámara, porque hay algo que no me quedó claro y quería ver cómo lo interpreta usted. Se leyó en el recinto el artículo 37, que es muy claro, que dice que en el caso de que las autoridades no sean elegidas, las autoridades del cuerpo no sean elegidas en tiempo y forma, van a permanecer en sus cargos hasta tanto no se convoque a una nueva sesión preparatoria. Eso es lo que yo entendí. ¿Esto quiere decir que Cecilia Moró, puede seguir todo este año y el año que viene ejerciendo sus funciones si no hay un acuerdo con la oposición? ¿O hay un plazo determinado? Algunos en la oposición justamente me estaban diciendo que es el 10 de diciembre. ¿Hay un plazo para que Cecilia Moró tenga que volver a revalidar su título de presidenta? A ver si nos entendemos. Dale. La elección de las autoridades de Cámara es hasta el 10 de diciembre, ¿está?
Sí. Entonces, Cecilia Moró ya está elegida hasta el 10 de diciembre, votada por la Cámara de Diputados. Sí. Cuando renunció Massa para hacerse cargo del Ministerio de Economía. Lo que dice el artículo que vos referías del reglamento es que si no se realiza una preparatoria exitosa designando nuevas autoridades, siguen las autoridades. Puede seguir un día más, 15 días más, un mes más o un año más. O sea, mientras no haya una nueva sesión preparatoria con designación de autoridades, sigan las mismas autoridades. Sigue Cecilia Moró, sigue De Marchi, sigue Gioja y sigue Cobos, tal como lo nominaron los bloques. Ahora, si vos hicieras la preparatoria y la votaras, ya tendría vigencia su designación por un año. Ahora, si no hay una votación positiva, lo que hay es como una especie de prórroga de mandato y esa nueva elección se puede hacer dentro de un mes, 2, 3. Siempre la oposición estaría pretendiendo dejarte con una espada de Damocles para ver si en algún momento hace un acuerdo con otro bloque para designar otro presidente que no sea Cecilia Moró. Nosotros respaldamos a Cecilia, es legítima presidenta en este momento y la respaldamos para todo lo que resta de este periodo parlamentario, desde este 10 de diciembre hasta el 10 de diciembre del año que viene. Marcelo, una consulta porque me pareció interesantísimo eso que usted decía sobre el tema de que llega acá para cambiar la realidad, que si no se queda tomando mate en el patio de la casa. ¿Qué es lo que pasa, Casareto Marcelo, cuando los números en esta democracia no te acompañan? Digo esto porque, o la situación de equilibrio político, digo, por ejemplo, el gobierno no quisiera haber tenido que generar el dólar soja 2, pero lo tuvo que hacer porque faltaban reservas en el Banco Central. Digo, y el gobierno quisiera otra justicia, pero no puede porque no le alcanzan los números, y el gobierno quisiera tratar las universidades, pero no puede porque la diferencia entre el bloque de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos es mínima. A eso voy. ¿Qué es lo que pasa con una fuerza política cuando pretende cuestiones, pero después no tiene el respaldo de los números? ¿Cómo se tramita esa paridad? Por eso ocurre siempre en democracia. Y a veces tenés más números o tenés más plata. Sí. Bueno, pero ha habido presidentes que no han tenido mayoría en una o en las dos cámaras del Parlamento, en la Argentina y en otros países del mundo. Sí. O ocurre en el caso de Entre Ríos lo mismo, un gobernador que ha tenido mayoría en diputados y no en el Senado. Entonces siempre hay limitaciones. O sea, porque vos ganás las elecciones, llegás a la presidencia, podés hacer cosas por decreto, pero tal vez no podés sacar ciertas leyes si no tenés mayoría parlamentaria, o sacar la ley, pero después la justicia, que es otro poder, te declara inconstitucional alguna ley. Siempre hay limitaciones. Nunca el poder es ilimitado en el tiempo o ilimitado en el alcance. Siempre hay limitaciones. Entonces no hay que ponerse nervioso. No. Nadie dijo que esto sea una carrera de velocidad. Esto es una carrera de resistencia. Si vos no sos capaz de generar esos consensos, tal vez hoy, mañana, pasado, bueno, entonces tenés que explicarle a los argentinos qué cosas podés hacer y qué cosas no podés hacer. Por supuesto que en una circunstancia donde te agarra una pandemia o te agarra una guerra, son más limitaciones que las que tendría el común de los gobiernos, pero es uno el que se presenta como candidato y decide afrontar la realidad. Por eso yo siempre hablo de que la suerte de nosotros es la suerte del conjunto, no una suerte individual mía que ustedes digan, che, qué buen diputado es Casareto, lástima del gobierno que le tocó, que tal cosa es un desastre. ¿Entendés? O sea, yo no juego a esa. Yo no juego a ser el que más proyectos presenta. No. Yo no juego a ser el más creativo. Yo juego a ser parte de un gobierno que resuelva los problemas de los argentinos. Si los argentinos ven que nosotros resolvemos problemas, si los argentinos ven que nosotros, si no lo resolvemos, queremos resolverlo y a veces estamos limitados, nos van a seguir dando la confianza. Ahora, si nosotros no gobernamos bien, por más que nosotros pongamos la excusa que pongamos, no nos van a votar. Casareto, una más, perdóneme. Si el bloque del Frente de Todos fuese de 150 diputados y el dólar estuviese a 180, me parece que Casareto estaría en Qatar, me parece, pero no. Mirá, yo tendría que estar en Qatar. Voy a todos los mundiales, a todos los Juegos Olímpicos. Por eso pregunto,
De hecho, fui a la Copa América de Básquet, a Recife, Brasil, en septiembre. Y bueno, y traje la copa. Lo vamos a mandar a Qatar, entonces. Vaya de enviado a Qatar, entonces. Enviado especial. Está muy bien, si nos trae suerte. Por eso pregunto. Soy una buena cábala. Sí, pero el horno no está para bollo, decía mi abuela, ¿no? No, pero no es para bollo, digamos. Yo viste, permanentemente veo que hay algunos periodistas, colegas de ustedes, que están en Qatar o que viajan acreditados por los medios y van a cazar a ver qué dirigente político o sindical encuentran para matarlo mediáticamente desde Qatar, estando ellos en Qatar. Entonces me parece que eso es una tilingada enorme. Ahora, yo quiero que a mí me evalúen si cumplo mi mandato o no, si estoy en el recinto, si voto las leyes, si mi trabajo es positivo, no si hice un viaje más o un viaje menos. ¿Saben cuánto tengo yo de vida política? 35 años. ¿Saben cuántas veces viajé al exterior? Decenas de veces. Muy bien. ¿Saben cuántas veces viajé en misión oficial? Nunca. Muy bien. Ahí está. Marcelo... Siempre viajé por la mía, pagándome yo, nunca con un pasaje oficial, nunca con un viático del Estado. Está muy bien. Y por supuesto, si los mundiales anteriores fui a Rusia el anterior, fui a Brasil el anterior, fui al Mundial de Básquet de China en 2019, al Mundial de España en Madrid y Sevilla, de básquet, en Estambul, en Turquía el anterior, fui con River a Japón, he ido siempre. Viaje privado, con mi hijo y demás. Y entonces, ahora, lamentablemente, digamos, estoy en funciones en las cuales tengo un compromiso acá y por eso no viajé. Así ahí lo tenemos lo miro por televisión y encima en Buenos Aires con el flow donde me gritan los goles los vecinos antes. Así que yo pongo así, está la pelota en el medio campo y dicen gol. Bueno, digo, pero ¿cómo quiero haber hecho el Casareto, gol? pero lo tenés a mí me Julián. gusta estar en la cancha y resulta que todos los vecinos me gritan. Lo tenés a Julián Álvarez y a Enzo Fernández que te regalan un poquito de felicidad, ¿no? ¿Viste? Ay, mirá cómo se iluminó la cara. Mirá, está contento. Y también con Lisandro Martínez, que claro, de Gualeguay. Es de Gualeguay, Entre Ríos. Exactamente, bueno. Claro, es el séptimo entrerriano que va a un mundial. Ahora, para distender un poquito, dígame, Casareto, ¿qué intuición tiene para el sábado? A ver, tire un resultado, juéguese. No, yo resultado no, pero confío que Argentina gana. Yo por la duda tenía preparado el anulo Mufa, por la duda. Ahí está. Si no lo subestima, porque nosotros a Arabia lo subestimamos. Sí. Y la verdad que en un mundial no se puede subestimar a nadie. Hoy se fue Bélgica, que es el número 1 en el ranking de la FIFA, quedó eliminado. Sí. Se está yendo otro también, ¿no? Bueno, no sé cómo van los partidos ahora. Alemania me decían, ¿no? Alemania y España. Está empatando con Costa Rica, diputado. Bueno, entonces... Bueno, ahí está, todo terreno, Casareto, dirigente universitario, explicó la sesión y ahora tenemos la columna deportiva. Tenemos todo, Casareto completo. Casareto. Candidato a gobernador, y apellido de obispo tiene, dale. Y apellido de obispo. Yo siempre en mi vida pública tuve dos perfiles. Uno muy vinculado al académico, en la universidad, y otro a lo deportivo. Ahí está. Y de vez en cuando, en el rato libre, hago algo de política. Bueno, ahí está. A los ratos libres. Marcelo Casareto, chau, diputado, buenas tardes. Chau. Bueno, Sofi, lo que vos quieras, cuando quieras, Sofi, entonces. Y nosotros... Muy bien. Estamos. Y nosotros vamos con... Hay dos testimonios, porque un poquito pudo hablar Maximiliano Ferraro, pudo hablar hoy. Pero la verdad que me hubiese gustado escucharlo más porque en comisión había manejado buenos argumentos de por qué él se oponía a la creación de algunas universidades, en particular con mucho sentido común. Pero ahora Marcela Paso, a ver, Frente Renovador, que decía lo siguiente. Creo que es muy importante poder hacerlo, vengo a bancar, vengo a acompañar la educación pública, vengo a bancar y vengo a acompañar la iniciativa de poder plantar universidades públicas en cada uno de los lugares de nuestro país en los que sea necesario. Claramente, la cercanía de la educación superior en cada uno de nuestros distritos es importante. Cada vez
que acercamos la educación a nuestros distritos, estamos acercando la posibilidad de la movilidad social ascendente. Estamos acercando la posibilidad no solamente de construir una mejor sociedad y un mejor futuro, sino de cambiar el presente, sino de dar oportunidades. Bueno, ahí está la diputada del Frente Renovador, la diputada Paso, planteando una historia que, claro, habrá que ver si se revierte, pero ella contaba una cuestión que es como muy histórica en la vida argentina de los últimos 40 años, que es esto que, claro, hasta hace muy poco tiempo había universidades en las grandes ciudades, en la capital federal, en La Plata, en Córdoba, en Tucumán había, después crece mucho, Santa Fe, pero, viste, Mar del Plata es un poco... La Plata. La Plata, exactamente, La Plata. Y ella contaba, claro, lo que es la vida de todos los estudiantes que tienen que irse ellos, después hay que ver si podés volver a tu ámbito, después tenés la historia de los hijos que se te van, pero bueno, una historia que era muy, muy común. Esto es, en la República Argentina, vos podías ingresar a la universidad, tenías que viajar, salvo a las capitales, ¿no? Muy, muy puntuales. No sé cuándo empezó a cambiar eso. Yo soy del conurbano de zona sur, donde apareció la Universidad de Loma de Zamora. Eso apareció en los 70-80. En los 70-80. Está la de La Matanza, que también está muy, muy bien posicionada. La Universidad de Quilmes también en el sur. Es decir, el conurbano fue creciendo muchísimo en cantidad de universidades nacionales. Yo conozco particularmente la de Derecho y la de Ciencias de la Comunicación de Lomas de Zamora, que siempre fue muy buena. La verdad que había siempre mucho colega egresado de Lomas de Zamora. Mucho. Con Carlitos Campolongo de docente hace mucho tiempo ahí, pero bueno, fue la que más conocía, pero después sí vino la mayor proliferación y lo que explican ahora sobre que se iba a explicar... todo en el conurbano, porque ahí está la cuestión, ¿no? Claro. La cuestión es el conurbano. Y lo planteaban también en la Comisión de Educación, ¿no? Porque acá se habla de federalización de la educación superior, lo cual es loable, por supuesto, estamos todos de acuerdo, pero de las, creo que 9 universidades que se iban a crear, creo que una sola, corrígeme. Mira, una era Saladillo y otra era Río Tercero. Sí. El resto eran de ámbito pero todas las demás eran en su mayoría ancladas en el conurbano bonaerense. Y ahí está un poco la cuestión. ¿Qué criterios hay a la hora de determinar la ubicación de las universidades nacionales? Porque está muy bien tener universidades, todos queremos universidades. La cuestión es que estamos siempre lidiando con la sábana corta. Cuando vos tenés un presupuesto acotado y tenés semejante cantidad de universidades, en toda la... Porque hay que decirlo con todas las letras. Las universidades, están bien que hay algunas que funcionan perfecto, están bárbaro. Ahora, en realidad, muchas, según la oposición, funcionan para el punterismo político, ¿no? Son bastiones políticos, son lugares de usina política, ¿no? Del oficialismo. Eso es lo que dice. Hay mucha creación en el conurbano en los primeros años del siglo XXI, efectivamente. No, por eso, entonces, la cuestión es esa. Las más grandes le son esquivas, ¿no? Al peronismo. Digamos, históricamente, a nivel de elecciones, claro. Entonces, ahí vos tenés una cuestión política que se mete en este discurso, por cierto, loable, de creación de universidades, de la educación pública, etcétera. Pero hay una cuestión política en el medio. Totalmente. Y es justamente que no están los recursos para garantizar un presupuesto, digamos, que corresponde a todas las universidades. Y está justamente este tema de cómo se utilizan políticamente. Totalmente, y además, Laura, hay una cuestión. Por supuesto que no es una cuestión de blanco-negro y que se creen universidades no implica no atender lo otro. Pero el gran problema, cuando van a analizar la educación, está en la formación primaria y secundaria, donde esto lo decía el propio Jaime Persic, que es el ministro de Educación. Yo fui rector de una universidad del conurbano y vos tenés centenares de alumnos que no se animan a rendir la primera materia porque llegan con enormes problemas de formación, enormes problemas. Entonces digo, está muy bien la creación de universidades, pero vamos a atender urgente lo primario y lo secundario, porque si no, la verdad, es una pirámide y llegan pocos y mal preparados. Y lo otro es, la verdad,
Digo, porque se crea, por ejemplo, Cañuelas y Ezeiza, que son 30 kilómetros. Sí, Cañuelas no es Zamba, pero o vos tenés autopista directa. la UNDAP, que es Avellaneda, y tenés Lanús. Digo, si vos vas a repetir la carrera de Derecho en todas, no tiene demasiado sentido. La Universidad de Ahora, Lanús perdóname, por ejemplo, que se cree una universidad en el Delta y haya cuestiones que tengan que ver con el mundo de la navegación, tiene una explicación. Claro. Si vos generás una N6 y vas a estudiar ingeniería aeronáutica, tiene sentido que se multipliquen y además carreras, como se está discutiendo en cualquier ámbito global, carreras que sean de 3, 4 años, ¿no? Esa enorme carrera que no termina nunca, bueno, también es una cuestión en discusión. Sí. Ojalá sirva para eso. En el conurbano sur, la de Lomas tiene las carreras más tradicionales, la de Lanús, que es la más nueva, tiene todas carreras muchas vinculadas con la comunicación. Diferenciales, sí. Y Quilmes también, Quilmes también, efectivamente. Pero digo, no tiene sentido repetir en Quilmes y en Lomas y en Lanús y Avellaneda Derecho. No tiene sentido. Ahora, si vos tenés una conformación más plural, con carreras más cortas y más vinculadas al mundo laboral, tiene un poco más de sentido. Al mundo laboral, digamos... Del siglo XXI. Exactamente. Obviamente. Hubo... El tema de universidades fue muy interesante en la previa, que un poco lo estábamos por charlar antes de que apareciera la entrevista con Casareto, porque entre el interbloque federal y una parte de Juntos por el Cambio se medían a ver quién bajaba a dar quórum, porque había algunos intereses en el sector de Evolución Radical, por ejemplo. La especificación que hay en la universidad privada es enorme, ha captado mucho alumno con carreras cortas, pero tenés decenas de carreras que son como muy segmentadas, ¿eh? Me parece que se apunta a eso un poco con las públicas. Pero los estudiantes me contaban, en el tema deportivo, por ejemplo, tenés carreras que tenés 4 o 5 variedades de un solo tronco, ¿no? No, es que lo óptimo sería eso, justamente, es lo que vos decís, tratar de optimizar en lo máximo que se pueda, la instalación de estas universidades, que no se repitan carreras, donde ya hay una saturación de profesionales, donde el mercado ya no demanda esos profesionales justamente, o no lo demandan en tanta medida, y dar lugar a carreras que quizás son las que efectivamente muy sectorizadas. Digo, yo no sé si es bueno o es malo, pero siempre me han contado, los tres sabemos, digo, Estados Unidos sos, por ejemplo, ingeniero en vitivinicultura. Claro. Es eso, muy específico, 3 años, se aprende. Que eso estaría muy bueno de aprovechar en nuestro país si realmente hubiera un criterio federal. Totalmente. ¿No? Que haya universidades que privilegien el desarrollo regional de cada una de las provincias. Y que miren el trabajo que viene, además, ¿no? No, por supuesto. Para evitar frustraciones, obviamente. A ver, Maximiliano Ferraro, que había dicho en comisión cosas muy interesantes, nos estamos yendo, pero diga Ferraro, a ver. Voy a plantear una moción de orden en virtud del artículo 127, inciso 1, que dice: es moción de orden toda proposición que tenga alguno de los siguientes objetos. El 1 dice que se levante la sesión. Pido que se ponga a consideración esta moción de orden antes de hacer uso de la palabra. Que se vote y que se vote en forma nominal. Y ahí, a ver, explíquenme, digo, ahí ya se había ido el Topo Rodríguez, ya no tenían número. Claro, en realidad... Ahí tuvo el gran problema para Germán Martínez, para el oficialismo, ¿no? Ahí es el momento que Juntos por Cambio hace la cuenta y dice que cualquier planteo que hagamos se cae por el quórum. La secuencia fue así. El quórum lo da... conforme al oficialismo, con el interbloque federal, o un sector del interbloque federal, y la bancada de izquierda, ¿no? Claro. Conformaron 129 diputados, arranca la sesión. Ahora, cuando ingresa Juntos por el Cambio, porque ingresa a los gritos, diciendo que la sesión era inválida. ¿Y por qué era inválida? Por el horario, una cuestión, ¿no? Justamente porque habían advertido que el oficialismo, que no tenía los números asegurados, demoraba deliberadamente la sesión para conseguir esos números. Cuando tuvo el guiño del interbloque federal y de la izquierda de que iban a dar el quórum, entonces ahí nomás dio el arranque. Juntos por el Cambio ingresa a los gritos. Después. Y ahí es cuando el interbloque federal se retira del recinto. Y ahí es cuando empiezan a ver en Juntos por el Cambio, en medio de la batahola, el griterío, el circo romano en que se había convertido a la Cámara de Diputados, y es ahí Yo no soy un obstáculo, diría el interbloque federal, pero te di el quórum, arreglate, más o menos. Y ahora no me quiero meter en este enchastre, ese era un poco el mensaje.
Entonces, en un momento ingresa el Topo Rodríguez, se sienta en la banca, no se entiende bien para qué, pero él se sienta solo, y ahí es cuando, de manera disimulada, van Mario Negri y Silvia Los Penato. Estaba también el diputado Luis Di Giacomo. Hombre clave, Río Negro. Y es cuando le dicen ahí, mire, reconstruyo, ¿no? Me imagino que es ahí lo que pasó. Que nosotros, si ustedes no están, pedimos moción de orden y levantamos, ¿no? Porque ya venían viendo que el quórum estaba muy débil. Entonces, ahí es cuando se levanta finalmente Rodríguez, se retira, Di Giacomo y su bancada se queda, al igual que la izquierda terminó muy molesta al final de la sesión, ya te cuento por qué, y es ahí cuando automáticamente el diputado de la coalición cívica Maximiliano Ferraro pide la moción de orden, ya sabiendo Cecilia Moró, porque lo ve desde el estrado, que no tenían el número. Entonces la levantan. ¿Qué pasó con la izquierda? Y termino ya la secuencia. La izquierda terminó indignada. ¿Por qué? Porque claro, ellos fueron al recinto, pero le habían prometido que le iban a dar la palabra en el tema de las universidades. Y claro, en medio de la batahola no pudieron hablar, y la que terminó a los gritos indignada fue Miriam Bregman, que decía, estos son los arreglos que habíamos quedado, que nos iban a dar la palabra, no nos la dieron. Que no habían prestado quórum para el recambio de autoridades. Exacto, porque nosotros dijeron, siempre nos abstenemos. Claro, nosotros les dimos quórum, ahora nos iban a dar la palabra y ahora así nos agradecen, o de alguna manera así se comporta el Frente de Todos. Así que estaba bastante enojada también Miriam Bregman. Ahora, así que la presidencia de la Cámara no tenía. ¿Cómo le iba a dar la palabra a Bregman si ya no tenía más número? La sesión estaba caída, me parece, ¿no? La sesión estaba caída. Salvo que hubiese hablado antes que Osuna, ¿no? No, bueno, pero el miembro informante era Osuna, no podía. De hecho, le iba a dar la palabra a Cecilia del Pla, pero pidieron la moción de orden. La moción de orden siempre se trata primero. Se le da prioridad, entonces se quedaron sin hablar y bueno, terminó como terminó. Impecable el programa, entendieron todo. Hemos hablado hemos aportado Julio, más a la confusión general. Hemos hablado desde Julio Cobo, recordamos el diputado Casareto con la diputada Caparrós. Mucha información. Señor Marquito Giorgetti, muchísimas gracias. Pato. Laura Serra, que estaba trabajando mucho, Serra hasta cualquier momento. Bueno, la verdad fue un día complicado, Patito. Nosotros terminamos acá, nada más. Gracias, buenas tardes. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acción.